La ciencia al plato. La columna de Luis Alberto Panizolo. Bueno, les tengo que decir a todos que ya les habíamos dicho de que hoy teníamos la suerte de contar en la presencia en estudios de Luis Alberto Panizzolo en esta nueva charla con el doctor en química y máster en la ciencia de la alimentación e ingeniería de alimentos. Vamos a estar recorriendo el mundo de los anacronismos gastronómicos y los aspectos químicos de nuestros alimentos. Y hoy viene con un tema que ni les cuento: dulce de leche o Mutsan Mahal. ¿Qué es eso? ¿Qué venís acá con la espada a provocarme? Vengo a revolver la olla. Buenas tardes, Hola, Ana buenas María. tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, la audiencia. Y bueno, veamos, hoy podrá estar agitada porque ya el otro programa anterior nos fuimos con las disputas del hummus. Sí. Y ahora, con lo del dulce de leche, lo del hummus puede ser Nada. solo un altercado de vecinos. Exacto. Muy bien. Bueno, pero veamos el anacronismo o la consulta de si hay anacronismo que nos ha llegado. Mire, la escena es esta, sería de una novela histórica. Esto más que de una producción de Cine TV, sería en una novela histórica. Y es lo siguiente. La princesa Arjumand Banu está excitada y preocupada porque tendrá un encuentro con el príncipe Khurram y quiere impresionarlo, encantarlo. Su doncella filipina, María, pretende calmarla y le dice: Princesa Arjumand, eres la más bella, pero si agasajas al príncipe Khurram con un dulce de leche que yo sé cocinar, tendrá 2 motivos para enamorarse de ti. Ahora que el Taj Mahal ya está terminado, Shah Jahan recuerda la confesión de su amada Mumtaz Mahal, mientras una lágrima se derrama sobre la cucharada de dulce de leche que está por tomar. Esa sería la escena. Y entonces, bueno, la cuestión es lo siguiente. Es que ya hubo una consulta de este anacronismo, porque el novelista lo presentó en una editorial argentina. Y se dictaminó que se trata de un anacronismo. Eso le dijeron. Porque el dulce de leche es una creación argentina. Eso le dijeron. Muy bien, entonces. Yo, soy solo el mensajero. Quede claro, Sergio, que soy el mensajero de lo que ha ocurrido. Y bueno, entonces habría que ver si eso que está planteando el novelista es un anacronismo o no. O por lo menos si es verosímil. Porque en la ficción lo que se necesita, aunque sea una novela histórica, es que sea verosímil. ¿No? Tampoco no es un tratado de historia. Entonces tampoco. Sí, pero para que no haya anacronismo tiene que ser verosímil. Entonces veamos lo siguiente, esto de la princesa Arjumand y Khurram, es decir, no son más que nada, Jahan es lo que antes fue el príncipe Khurram, que es el creador del Taj Mahal, y la princesa es después quien fue Mumtaz Mahal, la elegida del palacio, y que luego de su fallecimiento, y que lo llevó a una gran tristeza al emperador mogol, a que construyera esa tumba, porque en definitiva es una tumba. Que no sé, puede ser que Ana María o Sergio lo hayan visitado. Sergio, me imagino, me va a decir que fue como 2 veces. No, fui una vez sola, bueno, pero me gustaría volver. Listo, perfecto. Me imaginaba que esa figurita también estaba en el álbum. Bueno, entonces la cuestión es ir viendo a ver si es verosímil o no es verosímil. Uh-huh. Entonces, la receta del dulce de leche, es sencilla, en realidad. Sí. Es un dulce de leche en general, sería leche con azúcar. Eso sería en general, y que después habría que concentrar, pero con una agitación constante y continua, y durante bastante tiempo, ¿no? Hacer dulce de leche es algo laborioso. Sí. Es laborioso. No es que sea muy difícil, pero lleva tiempo.
Y constancia, y voluntad, creo, ¿no? Y tener una energía en el brazo, el hombro puede Sí. quedar muy bien. Ahora, entonces veamos, ¿cuál es el origen de dulce de leche? Entonces quizás puede ser un poco, desde mi punto de vista, un poco incierto. Pero Totalmente incierto, porque esa historia de la mujer, de la cocinera de rosas que se distrajo y que entonces todo eso es una leyenda, como Muy tantas bien. leyendas hay en el Sí, mundo. entonces, claro. Da Entonces, trabajo. ¿eh? Da trabajo. Así Por- que esa claro, historia pero de nos que- podemos plantear eso, o sea, que todo comenzó en esta consulta porque en Argentina, la editorial le dijeron que no, que eso no se lo iban a aceptar, Seguro. porque claro, como todo esto, lo del Taj Mahal, es en 1654, que se terminó de construir, bueno, y ahí sería más o menos, eso sería anterior a lo de Rosas, que fue en 1829. Ahora, Sergio, igual podemos ayudar, o sea, la anécdota de eso de Sí. Rosas se desarrolla así. En la estancia de Cañuelas, que tenía Juan Manuel de Rosas, recibe a Lavalle para hacer algunos tratados de paz, y al parecer Lavalle llega ahí y se ubica en el catre que era de Juan Manuel de Rosas. Y una de sus sirvientas lo ve y se horroriza de que esté ocupando el catre del patrón. Entonces, cuando lo ve, justo estaba preparando una leche azucarada que era para acompañar el mate de Juan Manuel de Rosas. Y mientras lo va a buscar a Juan Manuel de Rosas para decirle, mire, se le ubicó ahí Lavalle, y entre que demora en ir a buscarlo, y cuando vuelve, igual Juan Manuel de Rosas le dice, no importa, que siga ahí, no me molesta. Y vuelve a la olla donde estaba preparando, ya se le había concentrado y se le había formado algo que era como dulce de leche. Y al parecer se los dio a probar a Juan Manuel y a Lavalle y les gustó. Y ahí se creó el dulce de leche. Muy bien, esa es la versión. Ahora veamos. Veamos si tiene cuestiones históricas. Entonces, tiene varias objeciones. Desde mi punto de vista, ahora sí ya empiezo a dar mi opinión, tiene varias objeciones que algunas son históricas. Por ejemplo, está en el libro de Leonardo Habercom, que es El dulce de leche, una historia uruguaya. Él, ayudándose de un archivo de la historiadora Ana Ribeiro, hay una carta que le escribe un santafesino, Francisco Antonio de la Torre, le escribe a un comerciante porteño, Juan José Anchorena, y entre varias cosas que le comenta, al pasar le dice: con don Pedro Espejo le remito 6 cajas de dulce de leche, con las iniciales de su nombre y apellido por marca. Y eso fue en 1814. Eso estaría dando la pauta de que en el Río de la Plata el dulce de leche se estaría comercializando antes de 1829. Bien, eso sería por un lado. Pero también le podemos hacer objeciones técnicas. Una es que en la elaboración del dulce de leche, como dijimos, hay que agitar continua y constantemente. Y la buena señora, mientras se fue a preocupar, a avisarle a Juan Manuel que le habían ocupado Nadie azúcar, revolvió la nadie olla. revolvió. Y que después le haya quedado bien, yo no me lo creo. No. Tú, Sergio, Menos. tú, Ana María, yo creo que no se lo deberíamos Adjudicar. adjudicar. Como Y lo creación. otro es que si es tal cual el dulce de leche, lo consumimos, también lleva bicarbonato. Sí. Entonces habría que preguntarse, la buena señora, ¿por qué le habría puesto bicarbonato a esa leche azucarada? ¿No? Es decir, ¿cuál sería el motivo? O sea, si se creó o no se creó tal cual, se elabora ahora. También podríamos después, y durante toda esta serie de charlas que vamos a tener sobre el dulce de leche, después veremos si el bicarbonato de sodio es un detalle, y si es un detalle con importancia o sin importancia. Ahora, la cuestión es que también otro historiador, y esta vez argentino, Daniel Balmaceda, Sí, señala ¿qué que la dice? incorporación del bicarbonato Es de industrial. sodio llegó a ser industrial, pero al parecer, al que a la leche se le incorporara bicarbonato de sodio, data de 1830, porque médicos europeos dijeron que eso podría servir para contrarrestar la acidez que podría estar provocando el consumo de leche De leche con azúcar, sí. con azúcar. Pero entonces sería con posterioridad Sí. a eso. Y habría que ver las noticias desde Europa, cuánto hubieran demorado en llegar
hasta el Río de la Plata. Para saber eso. Para saber eso y para que justo esta señora le hubiera puesto bicarbonato. Y además tendría que estar señalado en la anécdota, ¿no? O en ese documento que creo que para después, tú que quizás se hayas profundizado más en eso, Sergio, lo haya incorporado a sabiendas, que dijera, bueno, para la acidez de Juan Manuel le pongo bicarbonato. Bueno, pero muchas casualidades. Y lo interesante es que también después en Francia existe la confiture de lait. Sí, y que es verdad. Ya está, y que también ellos le ponen bicarbonato. Y también he encontrado que ellos no tiene nada que ver con el dulce de leche. Bueno, pero es medio parecido. Pero es medio parecido. Es medio parecido, ¿no? También en Chile tenés el manjar, en México tenés el dulce cajeta, claro, y son todos parecidos, primos hermanos. Son todos parecidos, muy parecidos. Y también en muchos de ellos le ponen bicarbonato, por lo menos actualmente le ponen bicarbonato. La cuestión, ¿no? Entonces la cuestión es decir, ¿dónde también surgió el hecho de incorporarle el bicarbonato y de que ya se haya generalizado? O si fue en distintos lugares al mismo tiempo, o en forma independiente, no al mismo tiempo, le fueron incorporando el bicarbonato, o en un lugar se hizo por primera vez y luego se divulgó. Eso creo que es bastante difícil de saber, ¿no? Pero bueno, pero a su vez también los franceses crearon su anécdota, y es que ocurrió algo similar, pero en vez de con una señora que se encargaba de prepararle el mate, era un cocinero francés, un cocinero militar, que le preparaba esa leche azucarada en el ejército de Napoleón, ¿no? Y bueno, y evidentemente tiene que ser antes, porque la batalla de Waterloo fue antes de 1829. Pero la anécdota es exactamente igual. El cocinero, frente a unos cuantos cañonazos, se asusta, huye y deja. Pero después vuelve y se encuentra con eso y lo da a probar y les gusta. Pero también hay otras en el mundo. Pero es muy similar la anécdota. Es muy similar, y además es muy similar a otras, como por ejemplo la del Roquefort. Es decir, el pastor entra con un pedazo de queso y un pedazo de pan a las famosas cuevas de Roquefort, directamente siente frío y se le escapa una de las ovejas que estaba ahí llevando, y directamente sale atrás de ella y deja sobre la piedra el pan con el queso, y vuelve 7 días después y ahí están los hongos, penicillium y no sé qué en el queso, y por eso junto con el pan y nace el Roquefort en esas brisas que en la cueva. Es muy parecido a esto. Claro. La torta tatán, ¿cómo nace? Porque iban haciendo una torta de manzanas en el tren y se les da vuelta una asadera y se le cae, y entonces para reconstituirla la ponen del lado. No me venga con cosas raras. Y bueno, acá podemos aplicar un dicho. Casi por casualidad. Todas, pero son por casualidad. Hay muchas que pueden ser por casualidad. Sí, muchas sí. Es pero verdad. Todas que sean lo mismo. Sí. Es verdad, pero hay como un dicho italiano que Qué mala dice... suerte que tiene uno, eso es lo que me doy cuenta, porque a mí cuando me pasa eso se me quema y va a la basura. Eso se llama la serendipia, ¿no? Que a veces la serendipia lleva, y también en ciencia la serendipia, que sería eso, por casualidad se ha llevado a descubrimiento. Sí, pero eso está todo bien. el tiempo. Todo el tiempo es como claro. mucha Pero hay un dicho casualidad. italiano que dice, si no es vero, è ben trovato. Si non è vero, è ben trovato. Ahí está. Sí, Ahora sí. yo creo que en este caso, creo que no es vero. Non è vero, non è vero. No es de vero. Pero tampoco ben trovato, ¿eh? ¿No? Es la cuestión. Y además, bueno, pero podemos hacer otras cuestiones históricas, que hay reportes que el Colegio de Mendoza recibía entre 1693 y 1712, se registran importaciones de manjar, o sea que es como ese dulce de leche, desde Chile hasta a Mendoza. Y es muy anterior. Claro, 1600. Sí, entre 1693 y 1712. Eso está qué registrado. brutal. Eso lo informa Patricio Boyle en un seminario de patrimonio agroindustrial de Mendoza en 2008. Un argentino informa Así que en la misma Argentina se contradicen. Bueno, pero está también el historiador Daniel Balmaceda, está también Rodolfo Terraño, Ducrot, todos otros han dado sus versiones en que creen que no se creó en Argentina el dulce de leche. Pero bien. Y además también hay registros de dulce de leite en Brasil. Que es un relato escrito, eso también lo informa un historiador,
y que datan de 1773. Entonces, la cuestión es también que en toda América hay similares, que tú ya los nombraste, el manjar en Chile, el manjar blanco en Perú, el arequipe en Colombia, Venezuela, también en Centroamérica, y está también la cajeta en México. Entonces también hay como unas versiones que también los mexicanos señalan lo siguiente, que en conventos mexicanos hay registros de una receta de cajeta en el siglo XVII. Es decir, entre 1601 y 1700. No dicen qué fecha, o por lo menos yo no la encontré. Sí. No soy tan hábil como María Emilia. ¿No? Ahora estoy devenido en historiador, pero soy químico. Sí. Pero también lo interesante es esto, que Sor Juana Inés de la Cruz era muy aficionada a la cocina y dejó libros escritos. Y entre sus recetas había recetas de cajeta. No encontré que justo fuera con cajeta de leche, porque en su momento cajeta era todo dulce. Y ese nombre de cajeta, que para los uruguayos es tan peculiar, y para los muy, muy veteranos, risueño, para los actuales no le puede resultar nada. Nada. Pero para los muy veteranos, sí nos podría causar un poco de una sonrisa. Resulta que el nombre viene porque lo envasaban en cajitas de madera. Exacto. Y de ahí que no sé qué le llamaban por el nombre del envase. Cajeta, se ve que en ese momento, o en México le decían y cajeta. lo que yo estuve estudiando en un momento dado, y es que era en bloque, no cremoso. Claro. Por eso quizás que es era más en factible bloque, ponerlo en la por cajeta. eso en las cajetas, exacto. Ahí está. Quizás se parecería más cuando lo hacían de fruta, un dulce de membrillo de coco. O un dulce de guayaba, o un dulce de Claro. de camote. Ahí está. Exactamente. Entonces, bueno, también está involucrada Sor Juana Inés de la Cruz. Y, por ejemplo, el historiador argentino, Daniel Balmaceda, lo hace en su libro, que es La comida en la historia argentina, señala. Y dice que esa versión dice, bueno, que como que en México también ya existía. Y entonces la cuestión es cómo pudo haber llegado a México, porque se supone que el recorrido pudo ser que empezaron con México o algo parecido. Y fue bajando. ¿No? Que esa podría ser, dadas las fechas. Y entonces ahí lo que le agrega es que en Filipinas ya existía un dulce que le llaman dulce gatas. Y ahí mezclan el español con el tagalo. Dulce por dulce y gatas, que es leche en tagalo, que es una de las lenguas en Filipinas. Y ahí es la primera parte de esta historia del dulce de leche que yo estoy aprendiendo de la mano del doctor Panizzolo, que es maravilloso, directamente, porque vamos a seguir. Sí, nos da para otro, da para otros más. Da para mucho para más. mucho más. ¿Y a quién va dedicado hoy? Hoy va dedicado a Analía Rodríguez, la reina del dulce de leche. Mira. Es decir, ella es una compañera del Departamento de Ciencia, Tecnología y los Alimentos, a quien tuve el gusto de dirigirle su tesis doctoral, que fue en el tema de reacción de Maillard en el dulce de leche. Ya vamos a ver lo que es la reacción de Maillard. Bueno. Y ella perfecto. sabe Eso. muchísimo sobre el dulce de leche y me ha ayudado muchísimo en la elaboración De toda esta investigación. de toda esta investigación Que y me de encanta. todo lo que vendrá la parte técnica. Me Maravilloso. encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nos ustedes vemos y nos entonces. reencontramos.